sociedad. Deuteronomio 5:33. Vamos a abrir nuestra Biblia. Puede prender la luz un poco para que lean su Biblia. Gracias. ¿Alguien ha escuchado acerca de los 10 mandamientos? Yo recuerdo que en la iglesia tradicional es lo primero que te enseñan para poder hacer tu primera comunión y todo eso. Te tienes que aprender los 10 mandamientos de memoria, aunque no los vivas, pero te los tienes que aprender. Y son como muy, pensamos que si nosotros no sabemos los 10 mandamientos ya eso cuenta, pero eso no es la realidad. No solamente debemos de saberlos de memoria. ¿Alguien de ustedes se sabe los 10 mandamientos de memoria? No matarás. Bueno, no sé toda, pero no cuidarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu... Bueno, el hermano ya se fue a los 2 grandes mandamientos. A los dos ya. El 2. ¿Cómo? Ajá. ¿El 3? No tomarás el nombre de Dios en vano. El hermano está cheating porque está viendo la computadora. Sí, no hagas cheating también, no es cierto. Los 10 mandamientos los vamos a poder ver en la próxima imagen que está ahí. Es importante que entendamos estos. ¿Recuerdan ustedes quién dio los 10 mandamientos? ¿Quién fue? Es Dios. Fue Dios. Por Dios, no son los 10 mandamientos de Moisés, son los 10 mandamientos de Dios, es la ley de Dios. Si podemos ver en Éxodo, cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, Dios intentó dárselos por su propia voz. La historia dice, o en Éxodo pueden leer, que vino una voz del cielo como un estruendo, como esos rayos tan fuertes, y hablaba y todo temblaba la tierra, y el pueblo de Israel estaba allí. Entonces ellos tuvieron tanto miedo que dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no queremos que Él nos hable. El único mandamiento que fue dado por la voz de Dios y que ellos pudieron escucharle es: yo soy Jehová tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Fue el único mandamiento que ellos soportaron escuchar, porque empezaba a temblar la tierra, hubo un estruendo tan fuerte que dijeron, Moisés, no podemos, Él nos va a matar, nos va a consumir, entonces necesitamos que tú vayas y hables con Él y todo lo que Él te diga nosotros lo vamos a cumplir. Ajá, eso dijeron, pero no fue así, ¿verdad? Sabemos la historia, que Moisés fue 40 días y ellos pensaron que Moisés ya se había muerto en ese monte. Entonces cuando Moisés baja, ellos ya tenían adorando un becerro de oro que ellos habían hecho, y Moisés se enoja tanto que rompe las piedras. Y ahí tienen que Moisés, por sus anger issues, dicen mis hijos, por sus problemas de enojo, vuelve a tener que ir y Dios le vuelve a dictar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son otra cosa más que la ley de Dios dada por nosotros para que podamos tener una base de cómo vivir. Los 10 mandamientos se dividen en 2 fases. La primera fase, vamos a leer los 10 mandamientos primero para recordárselos. Es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Amén. Vamos a la siguiente imagen. Estos 10 mandamientos están divididos en 2 sesiones. La primera se trata de nuestra relación con Dios y son los primeros 4 mandamientos que están del lado de ese lado. Entonces, esos mandamientos es como una yo y Dios, es hacia arriba. Esto es mi espiritualidad, esto es mi forma, mi relación con Dios. Es yo con Dios. Pero encontramos que los otros 6 mandamientos, que son más, se refieren, la próxima imagen, se refieren a yo con los demás.
entonces ya no es nada más hacia arriba, sino es hacia alrededor. Nuestras relaciones no solamente, Dios nunca nos crea con la manera de que solamente tengamos una relación con Él, sino que sepamos relacionarnos con el mundo, con nuestra sociedad, con nuestra gente que está alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted se sabe relacionar con las personas que le rodean, entonces usted puede ver el carácter de Dios las personas pueden ver el carácter de Dios en usted. Amén. Hay muchas religiones o muchos tabús de que entre más meditación, todo exceso es malo. No estoy diciendo que el orar sea malo, no me malentienda, pero no va a poder vivir una vida nada más orando y orando y orando. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Me explico? No es que voy a hacer, ¿cómo se dice esto? Como meditación, yoga o todas esas cosas y me voy a aislar como los monjes porque todavía existen y solamente voy a tener paz con Dios y todo eso para mí. No es la intención de Dios, nunca fue la intención de Dios. En sus 10 mandamientos, 4 son hacia su relación con Él, que Él demanda que tengamos una relación con Él de esa manera, y los otros 6 es de la gente que nos rodea, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y seguimos, puede ser nuestro mundo, todo nuestro mundo, ¿ven? Amén. Punto número 1. Los 10 mandamientos fueron dados en el Éxodo, como le dije, por Dios hacia el pueblo de Israel. Y cuando estamos abriendo nuestra Biblia en Deuteronomio, ¿por qué usted piensa que los mandamientos tuvieron que haber sido dados otra vez después de toda una generación? Encontramos al pueblo de Israel que nunca quiso escuchar a Dios, nunca quiso caminar con Dios, nunca quiso seguir los pasos que Dios le había dado. Y esto viene a ser la consecuencia de que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto. Entonces era necesario que otra vez se dieran los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio, porque toda la generación que había salido de Egipto para entrar a la tierra prometida había muerto y era una nueva generación. Las personas que habían salido del éxodo de Egipto hacia la tierra prometida habían muerto. Era una nueva generación que no conocía los 10 mandamientos. Entonces Moisés se ve en la necesidad de volver a recordarles los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio, que lo vamos a leer 5. ¿Alguien puede leerlo para mí, por favor? 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Deuteronomio 5, del 7 al 21. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Del 7 al 21. Deuteronomio 5, del 7 al 21. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna otra harás tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste
cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Bueno, volvimos a leer los 10 mandamientos. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de los 10 mandamientos. El primero tiene que ver con el yo soy el Señor tu Dios. En el siglo XXI podemos ver que el yo es un problema, Amén. porque nosotros no encontramos a personas afuera que no conocen a Dios, reconociendo que hay una autoridad encima de ellos. Todos quieren ser el yo. El egocentrismo y el yo puedo, el yo soy, el yo merezco, es un problema en el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa mentalidad de yo y yo y yo, nunca reconoces que Él es, no el yo soy. Por eso es que Dios se presenta a sí mismo como el yo soy. Porque Él quiere dejarte claro, no eres tú, soy yo. Ese es un problema y si podemos ver el por qué el ser humano rechaza los 10 mandamientos y hasta el día de hoy, incluso en las iglesias, tienden a decir que los 10 mandamientos ya no están vigentes porque Jesús vino a moler la ley o a cumplir la ley y todo eso. Estos 10 mandamientos los dio Dios. Cuando Jesús viene y le hacen preguntas acerca de la ley, Él simplemente la rectifica. Él nunca viene a decir, la ley está mal, ahora tenemos que hacer esto. Al contrario, si tú le decías algo, le decías, ay, ¿tú qué piensas de esto? Él te decía, no, es que es así. Entonces, Él siempre hizo que la ley se cumpliera. ¿Amén? Él vino a cumplir la ley. No tendrás dioses fuera de mí. Yo no puse imágenes aquí porque cuando tú buscas idolatría te ponen unos monos bien feos y te ponen imágenes y estatuas y todo eso. Y vemos que la idolatría se hace como algo bien místico, algo como bien que si tú haces como altares y toda esa cosa. Sí sabemos que no necesitamos hacer altares para ser idólatras. No necesitamos tener imágenes en nuestros hogares para ser idólatras. El problema de la idolatría, y es que Dios sabía, es que cuando nosotros empezamos a amar algo más que a Él, empezamos a tratar de imitar eso. ¿Entendemos? El día de hoy en Hollywood, en todas, no sé si usted ha visto las noticias, se murió Black Panther, la Pantera Negra, uno de los Avengers. Y se murió Kobe Bryant, todo eso, y podemos ver una sociedad que le duele que se hayan muerto a esas personas. Ok, son seres humanos y nos pesa que se hayan muerto, pero podemos ver la manera en que los amaban. ¿Me explico? Podemos ver a un niño que se identifica tanto con un superhéroe que se compra el disfraz y que empieza a actuar de la manera que le hace el Spider-Man y que le hace el Superman, y luego se quieren aventar tratando de volar y todo eso porque se identifican y quieren ser como ellos. El ser humano es llevado por la vista. Entonces cuando nosotros hacemos, ese era el problema de las imágenes, que cuando nosotros hacemos algo que nosotros podemos ver, nosotros queremos parecernos a ellos. Cuando nosotros empezamos a idolatrar a un artista, una persona que juega por lo básquetbol, entonces vamos a poner nuestro tiempo para aprender a jugar como esa persona, vamos a aprender la forma en que ellos hablan, la forma en que ellos actúan, y ese es el problema de la idolatría, que nosotros vamos a empezar a amar tanto esas cosas o esas personas que vamos a tratar de ser como ellos. Y Dios no quería eso. Dios quería que lo aprendiéramos primero a amar a Él, porque Él es el gran yo soy, y nosotros por consecuencia tratar de ser más como Él. ¿Hasta ahí está bien? El problema de todo esto es que
nuestras modelos a seguir están muy corrompidos el día de hoy. Una de las mentiras del diablo desde el Génesis fue la primera mentira que él le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Más bien a Eva. Dijo, lo que tú vas a hacer, tú no vas a morir, no es tan malo. Y es la misma mentira que sigue trabajando con nosotros hasta el día de hoy. Lo que tú haces no es tan malo. Encontramos a gente buscando la Biblia, en la Biblia, para tratar de, ¿cómo se dice? Como no sentirse tan mal por lo que están haciendo. Tratando de justificar sus acciones. Diciendo que Dios no lo dijo de esa manera, buscando hasta en el idioma que se hizo la Biblia, tratando de justificar las cosas que no están ahí. Y el problema no es que la Biblia no lo dice, el problema es que no hemos entendido que lo único que tenemos que hacer es tratar de ser como Dios. Más bien, en el carácter, of course. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo me acuerdo cómo te enseñaban esto en el catecismo, en la otra iglesia. Y no podías decir, ellos decían que si tú jurabas, ¿verdad? Si tú, era un pecado. Si tú decías, te lo juro por Dios, entonces ya tenías que hacer los Padres Nuestros y las Aves Marías porque ya habías cometido un pecado gigante. Y en realidad no es eso. Lo que Dios está diciendo, ese es un problema tremendo el día de hoy en las iglesias, ¿sabe? Porque en el nombre de Dios estamos haciendo barbaridades, diciendo que Dios dijo que lo hicieran. Hay personas que van en California, en el Swami, ponen un gran letrero que dicen voy a orar por ti en el nombre de Jesús y te cobran por eso y lucran con Dios. Y hay personas que sacan unas doctrinas tan raras y erróneas como una iglesia que dice que el homosexualismo siempre existió en la Biblia, que dicen que está correcto. Y entonces meten a Dios en esas cosas. Y están usando el nombre de Dios como si Dios dijera que esa no es la imagen de Dios. Y ese es el problema en el mandamiento que Dios dice. No usen mi nombre para cosas que no he dicho que las usen. No usen mi nombre para hacer cosas malas. No era el simplemente jurar por Dios, sino el que tú vivas de una manera diciendo que Dios dijo que vivas así, siendo que no lo es. ¿Me explico? O sea, hacer cosas que tú piensas que Dios te dijo, pero que tú afirmas que Dios te dijo. Y que la otra gente está viendo y dice, ¿eso es ser Dios? ¿Eso es lo que Dios hace? ¿Esa es la manera en que se rigen los cristianos? ¿Ese es el Dios que tienen los cristianos? Y entonces empezamos a hacer una imagen de Dios que Dios no es. Ese era todo el problema. Dios sabía que iba a pasar. Por eso es que Dios da los 10 mandamientos. Acuérdense, los 10 mandamientos se los da antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los iban a necesitar, iban a encontrarse personas que tenían una manera de pensar diferente, que se guiaban de una forma diferente. Entonces nosotros, Israel tenía que tener unas leyes, unas normas que dictaran cómo ellos debían de vivir. ¿Qué es el problema del día de hoy? Que nosotros no aceptamos la teocracia de Dios. ¿Qué es teocracia? Cuando una sola persona decide qué es lo que tú vas a hacer. Ahora todo se rige por democracia. La democracia es nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo malo de la democracia? Que nosotros no pensamos como Dios. Nosotros creemos que las cosas son buenas y las hacemos. Pero Dios sabe qué es lo bueno y eso es lo que nos manda a hacer. Entonces el problema es que nuestras ciudades, nuestros estados y nuestros gobiernos están rigiéndose por la manera en que ellos creen que es correcto. Y entonces como nosotros tenemos otra manera de pensar, pensamos que ellos están mal y ellos piensan que están bien y así se hacen las guerras y todos estamos en desacuerdo y muchas cosas han estado pasando en este año, protestas y todo eso, lo vamos a ver más adelante, pero el problema es que hemos violado los 10 mandamientos de Dios
y que no estamos viviendo conforme ese lineamiento, cuando nosotros entendemos que no es como nosotros decimos, como el gobierno dice, como las leyes, sino como Dios dice, cosas cambiarían, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no aceptamos que Dios es el que manda en nuestras vidas. Simple. Recuerda el día de reposo. Esto es un tema muy, ¿cómo se dice? Controversial. Cuando la gente se pelea por esto. Cuando los cristianos estamos, no, yo tengo la razón porque es que la Biblia dijo que es el sábado y no que es el domingo, no que esto es paganismo y que toda esa cosa. Y dejamos de entender que el mandamiento lo leyó el hermano, 6 días trabajarás y 1 le darás al Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Es cierto que cada vez que pasan los años podemos ver que la sociedad, si le dieran o si su cuerpo soportara trabajar las 24 horas para hacer dinero, trabajarían. Si les dieran 24 horas para ocuparse, si el sol estuviera las 24 horas del día, todos estuvieran trabajando. No descansarían. Y anduviéramos ocupados en nuestras cosas, en la pesca, en la cacería y en muchas cosas, ¿verdad? Pero no nos acordaríamos de darle gracias a Dios, de dedicar un tiempo para Dios. Dios sabía que el ser humano es afanoso. Entonces dice, ok, yo voy a hacer 6 días para que tú trabajes. Pero el 7º día, o sea, el día que tú quieras, déjalo para Dios. Dale gracias a Dios. Medita en lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay muchas cosas por las personas que dicen, no, es que eso es paganismo, el domingo están adorando al Dios del sol. Yo no he escuchado que entres a una iglesia y que digan, oh Señor Sol, gracias. Oh, gracias Sol, no venimos a adorar al Señor Sol. Venimos a adorar a Dios, venimos a decirle a Dios, gracias. Gracias porque nos diste toda una semana, nos diste la fuerza para trabajar, nos diste la salud, no nos quedamos sin comer ningún día, tenemos ropa que vestir, dormimos en una cama. Gracias Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos es tuyo y a ti va a volver. Hoy queremos dedicarlo a ti, a nuestra familia, a hablar con nuestros hijos de lo bueno que tú eres con nosotros. Eso es lo que hacemos. Hubo un domingo que por las circunstancias del coronavirus y todo eso no tuvimos servicio. De verdad, yo fui a la tienda y me di cuenta cómo la gente vive sin Dios y sin preocupaciones. Es un día tan normal para ellos el domingo. Es como descansamos, vámonos a comprar la cerveza, vámonos a la pesca, vámonos a hacer... Pero es otro día. Y pasa desapercibido, al otro día se van a trabajar y no se acordaron de dar gracias a Dios. Por eso era que Dios hablaba. Acuérdese que estos 4 mandamientos que acabamos de tocar es nuestra relación con Dios. Todo empieza, no es que no es al revés. Nosotros queremos decir, es que nosotros no matamos, no robamos y no todo eso. ¿Sí sabe que cuando usted le habla a una persona de Dios, eso es lo primero que te dice? Es que yo soy bueno, yo no necesito de Dios, yo no mato, no robo, no hurto, no deseo, no tengo codicia. Yo no hago nada malo. Pero es que esos son los 6 mandamientos. Los primeros 4 es nuestra relación con Dios. Tú no puedes brincarte. No puedes ir a la escuela y decir, oh, yo no quiero ir a primero, a segundo, a tercero, pero voy a entrar a quinto. Porque no vas a saber cómo hacerlo. Entonces Dios primero pone una base, si tú me amas, si tú haces esto, y si tú puedes hacer lo otro. Pero no puedes ir por la vida diciendo, es que yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, yo soy bueno. Porque Dios te da los primeros mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Ok, así está bien. No, así está bien. Esta es una pregunta para ustedes. Si alguien quiere responderla, puede decirlo. ¿Qué nos dicen estos mandamientos que acabamos de leer? De la naturaleza de Dios. Que no conteste el pastor, por favor. ¿Qué nos dice los 4 mandamientos que acabamos de leer sobre Dios? Es que es único,
habla acerca de que Él es el único? Incluso, y no es tu pregunta, pero incluso cuando tú entiendes por qué Él dice yo soy, y trayéndolo al contexto actual, cuando la gente dice es que yo no, desde ahí nos damos cuenta que está desconectado de Dios. Yo no mato, yo no. Entonces cuando Pablo escribe las cartas, él nunca se pone en el yo. Pablo dice, es Cristo en mí. Es el Cristo en mí el que no hace. Es el Cristo en mí el que hace. Entonces nos damos cuenta que hay una persona conectada en los primeros 4. Pero desde el punto que tú te encuentras una persona que dice, no, es que yo no digo malas palabras, yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no hago esto. Él es su Dios. Y por eso viene Dios y le dice a Moisés, diles que yo soy. Y viene Jesús y le dice, yo soy, 7 veces. Claro. Clarísimo. Sí, porque se han uno encontrado, cuando yo hablo de trabajo, siempre hay gente que dice eso. Es que yo no mato. Yo no necesito. Yo soy buena gente. Dice. Así habla. Sí. ¿No? Pues sí, eres buena gente, pero cuando, como usted dice, al final uno, como dicen en los primeros mandamientos, pero ellos no quieren pues saber eso, que tienes que hablar. Y la Biblia dice que no. Sí. No hay quien busque a Dios ni a un uno, no hay bueno. Entonces inmediatamente está contradiciendo lo que Dios ya dijo. Digo, Sí. pero sí, No solamente habla de que Él es el único, habla de que Él es santo. Y de que Él tiene la autoridad de demandarte a ti. Porque Él te creó. Habla de que Él quiere. ¿Recuerdan que Pablo escribe una carta y dice, todo, es Romanos 8:31, a los que han sido escogidos, elegidos, todas las cosas les sobran para bien, ¿verdad? 8:28, perdón. Entonces, o sea, todas las cosas que Él creó son buenas para usted, no importa cuáles sean. Entendemos que Él es bueno, Él es su naturaleza, Él es bueno. Entonces, Él no puede dar algo malo a usted. Todo lo que Él le da a usted es bueno. ¿Qué importa qué es lo que sea? Es bueno. Debemos de aprender a entender esto. Esa es su naturaleza. Él es bueno. Hermano, ¿puede brincarse a la otra imagen? Y entonces vamos a empezar en los 6 otros mandamientos, que es acerca de la sociedad. Acuérdense que es yo y Dios, y yo y las personas. Y los otros 6 mandamientos, voy a poner unas imágenes ahí, y una le preguntaba a mi esposo si me autorizaba. Honrarás a tus padres. Esta es otra polémica. No, más para allá. Amarás a tus padres, honrarás a tus padres. No es un mandamiento condicionado. No es si tú quieres, no es si tú sientes, no es si ellos fueron buenos contigo. No sé qué. Pero es algo que tú tienes que hacer. Acuérdense que se trata de mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Honrar a la persona. ¿Saben cuál es el problema del día de hoy? Es que creemos que todos nosotros lo hicimos solos. El egocentrismo. Los adolescentes, y conforme van creciendo los niños, crecen con la idea de yo merezco lo que tengo. Yo merezco que ustedes me den. Yo merezco y yo merezco y yo merezco. Y entonces no se trata de eso. Es que tenemos que entender que es gracia. Y que lo que nuestros padres nos pueden dar es tal vez lo único que pueden darnos. Y no estoy hablando solamente de cosas económicas ni cosas materiales. Estoy hablando de educación también, de valores. Muchas veces ellos no fueron educados y no tienen valores para enseñártelos. Y no se culpan porque es unas cadenas, son cosas que vienen del pasado, que ellos, tal vez sus papás no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero ahora nosotros que tenemos una manera diferente, bueno, está bien, puedes quedarse así. Pero no asesinarás, es el que sigue. Hemos visto estas cosas, entre más pasa el tiempo, más lo vemos. Y es que son personas como usted y como yo, que han tenido hijos, que vienen de una persona también, y que no les ha entendido o su
vamos a seguir viendo adelante qué es lo que pasa cuando no entendemos los 10 mandamientos. Y es Pablo hablando en Romanos 1. Esto es lo que pasa, esta es la consecuencia. Esto es como ustedes viven ahora por no cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, sí, estaba bien donde estaba. Bueno, el aborto. El aborto es algo que si usted se pone a discutir con una persona que está de acuerdo con el aborto, es mi vida, es mi cuerpo. Y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. No es cierto. No es tu vida ni es tu cuerpo. Dios te lo dio y si Dios es el que da la vida. O sea, la personita que tú tienes dentro de ti no es que tú tuviste algo, sí tuviste algo que ver, pero Dios dio la vida. A Dios dijo, ok, yo te voy a dar el bebé. So, tú no tienes, desde ese momento ya, el aborto es un asesinato. Tú estás matando a una persona, estás matando a un propósito. ¿Recuerdan cuál fue el pleito que Dios puso entre la simiente de la mujer y el enemigo? Que uno le iba a aplastar la cabeza. Entonces Él está haciendo todo lo posible para que la simiente de la mujer no nazca. Todos los hijos que pueden tener la mujer, Él mejor quiere acabarlos desde el estómago. ¿Y cómo? Con la misma mentira desde el primero. No es tan malo. Ni siquiera es un bebé. Ni siquiera tiene vida todavía. No se ha desarrollado. Es solamente como un huevito. Es ok. Tú puedes hacerlo. Además, tú no querías este bebé. Además, tú no tienes el dinero suficiente para mantenerlo. Además, esto y el otro. Y te mete tantas cosas en la cabeza que dices, tienes razón. Y hay gente peleando por esto en las calles. Hermano, la próxima, por favor. Hay gente protestando, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero. En Meridian, enfrente de una iglesia, existe una de las más grandes clínicas de aborción aquí en Meridian. Y hay personas, la mayoría de tercera edad, personas cansadas, paradas afuera con signs diciendo sí a la vida. Están haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Solo dejando como, oh, no es mi problema. Bueno, va a ser mi problema cuando las personas, cuando la protesta se meta en mi camino y no me deje llegar a tiempo. Entonces será mi problema. Pero mientras no me afecte a mí, no tengo por qué hacer nada. Esa es nuestra manera de pensar y está mal. Porque nosotros debemos de decir sí a la vida. Déjame leer un texto. Sí. Porque la gente piensa que Dios no habla de eso. Y en Éxodo 21-22 dice, si alguno riñere e hiriera a una mujer embarazada y ésta abortare, dice, pero sin haber muerte, o sea, si el niño aborta, pero, o sea, y el niño no muere, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. 23, mas si hubiere muerto, o sea, si el niño se muere, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. O sea, conforme a lo que yo pienso no pasa nada. Conforme a lo que Dios piensa, dice, alguien va a pagar por ese niño. Vida por vida, y luego sigue diciendo ojo por ojo, diente por diente. No solamente las personas, esto es psicológico. Sí sabe que cuando usted toma la decisión de matar una criatura, y estoy hablando de la mujer ya no queda bien de su cabeza. Siempre está pensando que sí. Ven a otros niños y dicen, oh my God, mi niño pudiera tener esa edad. Y los doctores, yo no entiendo cómo, pero anyway. Seguimos más adelante y seguimos viendo cómo los seres humanos tendemos a violar los 10 mandamientos. Mi hija me decía, mamá, pero esto no tiene nada que ver. Le decía, sí tiene mucho que ver. Porque una de las leyes de los 10 mandamientos dice que debes respetar y no hacer como no robar, con las propiedades ajenas. Esto no es una forma de manifestarse. Esto no es una forma de decir no estoy de acuerdo. Los 10 mandamientos nunca dicen, si a ti no te parece lo que yo estoy diciendo, ve a las calles, rompe cosas, viola personas, infringe la ley, quema cosas y
rompe vidrios, nunca dice eso. Ahora, todo lo que estamos viendo es como una consecuencia de simplemente haber quebrado los 10 mandamientos. Todos dicen que Black Lives Matter. Nosotros decimos que todas las vidas importan. No solamente las personas de color, sino las personas blancas. Todas las vidas importan. No importa de qué color son. Vamos a ver más adelante los 2 grandes mandamientos que Dios dio. Y no te da una opción, no te dice ama nada más a la persona que tiene cabello, a la que no tiene cabello, a la que está bajita. No, no habla de eso. Habla a todo el ser humano. Amarás. Es triste ver esto. Porque como les acabo de decir, mientras ellos no lleguen a mi casa y me rompan algo, entonces ya es mi problema. Pero están rompiendo propiedad privada del gobierno, están haciendo tantas cosas tan mal. Y nosotros decimos, no, sí es que está bien porque es que mataron a una persona. Mueren miles de personas por injusticias. Y la gente no tiende a hacer esto. Pero entre más usted apoya este tipo de cosas, entonces más van a pensar que está bien lo que están haciendo. Y otra vez, si vamos a la Biblia, no habla de eso. Y es que seguimos viviendo en nuestra democracia, seguimos pensando que nosotros podemos tener algún tipo de decisión en lo que hacemos. Y la verdad es que si nosotros regiéramos nuestra vida conforme Dios dice, no tuviéramos este tipo de consecuencias. Amén. El otro hermano, por favor. Codicia, ¿cierto? Recuerden que hablamos acerca de que si tuviéramos 24 horas, las 24 horas trabajaríamos. Ahora, no estoy hablando solamente de codiciar, y todo el mundo cuando habla acerca de la codicia habla de lo sexual. Estoy hablando de codiciar el poder que tiene otro, el trabajo que tiene otro, el carro que tiene otro, la casa que tiene otro, la posición que tiene otro, el dinero que tiene otro, incluso la comida que se está comiendo. Vemos las redes sociales llenas de personas que desearían tener lo que otros tienen. Y en realidad es que le dan like a tus cosas, pero en su interior quisieran estar donde tú estás. Y hay personas que tienen una codicia. O sea, acuérdese que esto es una raíz. Empieza con poquito, luego con otro poquito. Y es que queremos más, entonces empezamos a trabajar. Y es que queremos más y vemos que nuestro trabajo no es suficiente y empezamos a ponerle más horas al jefe, ¿verdad? Oh, yo trabajé 3, pero le voy a poner que trabajé 5 o 6. Y queremos más y empezamos a robar. Y queremos más y empezamos a hacer algo ilegal. Queremos más y queremos más y queremos más y queremos más. Y el ser humano es así. Siempre quiere más, siempre quiere más y siempre quiere más. El problema es que queremos más de lo malo y no queremos más de lo bueno. Y ese es uno de los problemas de la codicia. Queremos poder, queremos dinero, queremos autoridad y queremos la felicidad que otra persona tiene. Hay un dicho, y muy bien dicho, si tú no eres feliz con lo que tienes, nada te garantiza que tú vas a ser feliz con lo que no tienes, con lo que quieres tener. O sea, si no eres feliz con lo que ahora tienes, no lo serás con lo que tú deseas tanto. Porque siempre vas a desear más y siempre vas a desear más. Amén. La Biblia describe el pecado. La Biblia describe el pecado. ¿Ha usted visto las botellitas de medicina que nos dan en el doctor? Que dice qué es lo que tiene, cuál es la reacción, cómo usted se la tiene que tomar y qué pasaría si usted se toma más, o qué son las consecuencias, porque lamentablemente toda la medicina que tomamos tiene una reacción. Te puede dar esto, te puede dar el otro. Curioso, a mi esposo le dan una medicina para el colesterol, que no le dé un infarto, y la reacción de esa medicina es que le puede dar un infarto. I was like, ¿cómo es eso? Pero sí, es cierto. Si eres alérgico a la medicina, te puede dar un infarto. La medicina que te previene el infarto. Es tonto, pero es cierto. Y está todo ahí.
Entonces, recuérdense que la mentira del enemigo es decirte, lo que tú estás haciendo no está tan mal. O lo que tú estás por hacer, no lo dice la Biblia y no es tan malo. No ofendes a nadie, no vas a hacer nada malo. Ok, entonces, para eso necesitamos la Biblia, para que nos diga, sí, lo que tú estás haciendo está mal, es pecado. Y la Biblia describe el pecado. Vamos a Romanos 1. Vamos a leer del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al 27, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de sus mujeres, se envanecieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No se mira mucho, pero traté de dibujar una espiral, o sea, algo que se iba bajando. ¿Alguna vez usted ha jugado serpientes y escaleras? No. ¿No? Las cristianas sí. Las crisis. Bueno, si usted agarra una escalera, es que usted, si llega a un cuadrito y llega a una escalera, va para arriba. Pero puede llegar a un cuadrito donde tiene una serpiente. Y como la serpiente va bajando, te va bajando y puedes llegar hasta el principio otra vez. Tú sientes que ya vas ganando y de repente te cae en un cuadrito donde está la serpiente y te baja otra vez. Bueno, así es el pecado. Y todo empieza con el rechazo. Mientras la sociedad se burla del pecado, mientras la sociedad dice que el pecado no es tan malo, mientras la sociedad, si tú les hablas del infierno, ellos dicen que ellos quieren ir al infierno porque no tienen idea de lo que es. Mientras ellas se burlan de las consecuencias del pecado y disfrutan de ellas, porque si bien es cierto, el pecado dicen que no es como, hay una cosa bien mala, no, disfrutan del pecado, pero no saben las consecuencias que esto viene. Entonces, mientras la sociedad piensa que todo está bien, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia lo describe como una espiral que va descendiendo, así como la serpiente que les mencioné. Y todo empieza con el rechazo. ¿El rechazo de qué? De nosotros hacia Dios. Cuando nosotros rechazamos que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios nos creó, así como creó los cielos y la tierra y todo el universo, Dios nos creó a nosotros. ¿Cómo empezamos a ver esto? Cuando en las escuelas se empieza a enseñar que nosotros venimos de un mono. Rechazamos que Dios nos creó. Rechazamos que fuimos creados por un poder más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces nosotros nos hacemos una teología de que nosotros venimos de un mono, de una evolución, de una célula que explotó y que cayó y se empezó a formar como un ranacuajo, como se diga, y luego se hizo un pez y luego un mono y así. Entonces están negando el poder de Dios, están negando que nosotros fuimos creados por Dios. Ese es el primer escalón. Cuando usted rechaza, empieza a bajar. Y empieza a bajar, ¿qué empieza a bajar? Empieza a bajar su manera de pensar. Si usted piensa que viene del mono, entonces va a actuar como un mono. Va a empezar a aceptar lo que las otras personas dicen. Si usted piensa que es un mono, usted va a empezar a tener su moralidad y su manera de pensar como el ser humano piensa, porque esa teoría la hizo un ser humano. Entonces ya no va a pensar como Dios quiere que usted piense, ya no va a pensar de la manera en que Dios piensa, va a empezar a pensar como la manera en que los hombres piensan. Y ahí empieza a bajar. Usted ya no está aquí arriba a la manera en que Dios quiere que usted esté. Recuérdese que nosotros vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Eso no habla de si estoy alto o estoy chaparro, habla de
que nosotros vamos a llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque metemos todas esas cosas, esas teorías en nuestro pensar y empezamos a descender. Y cuando empezamos a descender nos encontramos la idolatría. Y se acuerda que le dije el problema de la idolatría, es que cuando nosotros idolatramos una cosa, una persona, entonces nosotros bajamos a Dios de donde está y ponemos a otra cosa donde está. Y todas las cosas que nosotros tenemos son temporales, se van a acabar. No nos van a llenar, no nos van a llenar el vacío que nosotros tenemos, solo Dios puede hacerlo. Entonces cuando nosotros idolatramos a una persona, a una cosa, es temporal. Y bajamos del poder grande al poder pequeño y seguimos bajando. Empezamos a actuar como esas personas, empezamos a vivir nuestra vida como cosas, personas, no lo sé. Pero lo que nosotros tenemos por alto, eso es lo que nos rige a nosotros. Nuestro trabajo, nuestra posición, nuestro título, todo eso puede ser. Entonces nosotros empezamos a vivir de acuerdo a nuestro ídolo. Y seguimos bajando. Y entonces esa idolatría, recuérdese que estábamos acá, vamos más abajo, nos lleva a la esclavitud. ¿La esclavitud de quién? De nosotros mismos y del pecado, de nuestra carne. Nosotros empezamos y seguimos a nosotros. Nosotros somos esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no somos libres. Ya no podemos hacer la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces nosotros no queremos esa libertad, escogemos ser esclavos, esclavos del pecado. Hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y empezamos a hundirnos. Usted ha tenido un vicio, no se da cuenta, empieza poco a poco. Y cuando usted ya se da cuenta, ya es esclavo del vicio. Agarra $100 y dice, voy a ocupar 90 y le voy a dar 10 a la esposa. Para mi vicio primero y luego lo demás. Entonces, cuando somos esclavos del pecado, primero estamos nosotros. Primero está complacernos nosotros y después lo demás. Y seguimos bajando, y seguimos bajando. Y entonces ese pecado ya se convierte en juicio y en muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted es esclavo, ya no puede salir. No tiene ni la capacidad, porque su ídolo no le da esa capacidad y porque usted decidió rechazar a Dios. Entonces nosotros tenemos el juicio y la muerte. Acuérdese que la paga del pecado es que o mueres al pecado o mueres por el pecado. Es simple. Todos vamos a morir algún día, pero acuérdese que esta muerte no está hablando de muerte física, estamos hablando de separación completamente de Dios. Cuando llegamos al juicio y la muerte, vamos a la última fase, que es la cuarta fase, que dice Dios los abandonó. O sea, ya. Ustedes les di muchas oportunidades para regresarse, no quisieron, los abandonó a su mente reprobada. O sea, ya están tan dañados de su mente que ya no puedo hacer nada. Porque cuando usted no cambia su mente, todo lo que usted piensa para usted es correcto. Y la Biblia dice que nuestros pensamientos son correctos a nuestra manera de ver. Pero cuando los ponemos a la manera de Dios, son como, se mira bien bonito y de repente ni te das cuenta cuando ya te fuiste para abajo. Entonces, la muerte quiere decir que Él ya se desligó completamente, Él ya no te va a decir porque tú lo sabes, pero Él ya no te lo va a decir porque tu mente está reprobada. Quiere decir que no importa cuántas veces yo esté aquí hablándote, diciéndote que está mal, si tu mente no está cambiada y no está apta, si tu corazón no está bien, no lo cambiarás. Y eso quiere decir que ya no hay más remedio, solamente el juicio. ¿Amén? Todo esto no es algo que le estoy diciendo que va a pasar en su vida. Es algo que usted decide. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Si usted decide rechazar a Dios o aceptar a Dios. Todo empieza por esa grande decisión. Ahora, tiene dos que escoger. El rechazo o la decisión de aceptarlo. Esta espiral puede ser una escalera, no puede ser una serpiente. Cuando usted llega hasta arriba y decir, ok, yo quiero a Dios, esa es tu escalera. Pero si tú decides rechazarlo, es lo que te va a llevar abajo. Más lejos del gol. Ve que en la esa dice meta. Entonces, todos estos problemas, hermano, la otra, tienen una solución. Y vamos al punto número 3.
la Biblia revela un Dios perdonador. No existe pecado más grande que Dios. No existe nada que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Pero necesitas tomar una decisión. Ahora, recuérdese que cuando ya estás abajo, que ya estás en la muerte, ya no hay solución. Usted vive. Yo puedo ver que respira, yo puedo ver que come. Y algunos comen bien. Pero muchas personas ya no tienen esa oportunidad. Y en nuestro pensar y en nuestros sentimientos queremos pensar que ellos tomaron una buena decisión aquí o que hay algo más que podemos tomar una decisión más allá. La Biblia es clara, no hay nada después de la muerte que puede salvarte. La decisión de salvarte es aquí y es ahora. Entonces, Dios te muestra en la Biblia. Acuérdese que la lección que estamos hablando es la Biblia como nuestra forma a la sociedad. Primero como persona, luego a la sociedad. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, nosotros no vamos a impactar la sociedad. Vamos a vivir de una manera muy mal, como les acababa de enseñar. Todas las imágenes son de hoy, son de ahora. Hijos golpeando a sus padres, matándolos, asesinándolos, protestas porque yo merezco, yo soy, el egocentrismo, robando a personas. Miren las maneras en que robamos, a veces no son así con un arma y como lo puse ahí, no. A veces simplemente robas pensando que nadie se va a dar cuenta, pero ya es robar. Entonces, vivimos en un mundo caído. Cada vez cae más y cae más y cae más. Y va a llegar el punto en el que Dios los va a entregar a su manera reprobada de pensar. Está pasando y lo vemos cada vez más. Pensamos de una manera completamente errónea allá afuera. A lo bueno le dicen que está bien, a lo malo le dicen que está bien y a lo bueno le dicen que está mal. Amén. Romanos 1, 18 al 32. Dios es un Dios justo. La gracia es la paciencia de Dios. Hay un salmo que cada vez que va, no recuerdo en este momento cuál es, dice, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué salmo es? Bueno, no soy buena para los números, pero dice, alabar al Señor tu Dios por esto, y luego dice, porque tu misericordia es para siempre. Y dice otra frase y dice, porque su misericordia es para siempre. La paciencia de Dios es para siempre. Amén. Tenemos tiempo. Hoy puede ser el día en que digas, Señor, yo no he estado viviendo bien, yo no he respetado tus 10 mandamientos, yo creo que me he brincado mucho, he tratado de no robar, no matar y respetar las cosas que no son mías, pero yo no te amo de la manera que yo te amaba o que yo pienso que te amo, y yo no amo a mi prójimo. No podemos decir que amamos al prójimo y no amamos a las personas que nos ofenden también. Ese es nuestro prójimo, lamentablemente eres. Tenemos que empezar a tener en nuestra mente y en nuestro corazón los 2 grandes mandamientos que resumen los 10 mandamientos, que es amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo lo que tienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben cuál es el problema del día de hoy? Es que nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a los demás? ¿Amaremos a Dios lo suficiente como para amar a nuestro prójimo? Porque el que no ama, ¿qué dice Juan? ¿Usted conoce a Dios? ¿Cuánto ama? Amén. Ya terminamos. Hermano, ya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén.